Existió un filósofo austriaco cuyo nombre era Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi, que vivió entre los años 1894 y 1972 y que obviamente fue un pan-europeísta al cual se le atribuye el tan discutido Plan o Proyecto Kalergi. Un plan real, pero que por alguna razón las élites del Estado profundo y los medios occidentales de desinformación, controlados por estos mismos grupos, se afanan a presentar como una de las tantas teorías del complot. Porque claro, todo lo que huela a verdad y tenga que ver con las realidades que chocan por su veracidad, sobre todo odierna con los intereses de las élites globalistas y que por demás las desenmascaran, viene tachado inmediatamente como complot. Y entonces, si quieren saber en qué consiste este plan Kalergi y qué tiene que ver con el exilio cubano, sobre todo el de los Estados Unidos y más en particular en Miami, Florida, sígueme después de la presentación. Bonjour a tutti quanti, amigos, enemigos, creyentes y no creyentes. Esta teoría de la conspiración fue desarrollada por el negacionista austríaco Gerd Honsick, uno de los tantos negacionistas del Holocausto, y lo dejó claramente público en su libro Adiós Europa, a través de un trabajo de selección, reelaboración y descontextualización de las ideas de Kalergi, como si esto hiciera dicho plan menos practicable o menos veritiero. Kalergi, quien por demás fue fundador de la Unión Paneuropea en 1922, hoy Unión Europea, quien lo había expresado desde el final de la Primera Guerra Mundial, cuando aún las heridas del conflicto estaban abiertas, que seguiría en su obra Pan Europa. Así diseñó un gran proyecto, y por supuesto que todos estos proyectos son grandes, para una Europa unida. Esta fue la necesidad de una integración continental para favorecer la convivencia pacífica de los pueblos. Estas ideas las plasmó en su libro Praktischer Idealismus de 1925. Kalergi distinguía entre el hombre rústico, hijo de la endogamia, fuerte de voluntad pero débil de espíritu, y el hombre urbano, resultado del mestizaje, pobre de carácter pero rico de espíritu, prefiriendo este último por ser más proclive a mantener la paz y, por tanto, esperando su difusión a escala global y no estrictamente europea. Estos conceptos fueron la base de la reinterpretación del también ideólogo neonazi austríaco Gerhard Honsick, líder negacionista del Holocausto, quien los releyó en términos de la anulación de las identidades nacionales y locales, la imposición del mestizaje técnico y el genocidio de los pueblos europeos, para sustituirlos por asiáticos, africanos, para así obtener un grupo étnico indistinto de consumidores dóciles inclinados hacia el mercado y el deseo de dominación mundial por élites económicas no especificadas. Y cualquier similitud con la realidad europea es pura coincidencia. Élites económicas no especificadas. That is the question. Pero bueno, quedémonos con este último concepto porque este es el meollo de la cuestión. Ahora, solo nos queda asociar todo lo dicho para ahora con el problema del exilio cubano, particularmente en los Estados Unidos. Algo muy curioso es que antes de 1959 no existía el fenómeno o la cuestión exilio cubano, y que nadie me venga a decir que antes de 1959 no había problemas económicos en la mayoría de las familias cubanas, porque por aquellos años la riqueza en Cuba se concentraba principalmente en dos grandes ciudades, Ciudad de La Habana y quizás Santiago de Cuba. Todo lo demás era prácticamente áreas verdes. Antes de esa fecha, Cuba tenía entre 6 y 8 millones de habitantes y el 80-90% de los cubanos era muy pobre, situación que hubiera justificado un éxodo de masa hacia la tierra de las oportunidades, si así hubiera sido. Pero, ¿qué cambió realmente en Cuba para que se desatara la fuga de miles de cubanos, sobre todo los de las clases más pudientes, a partir de 1959, pues la llegada del mejor agente de la CIA al gobierno cubano a través de una pseudo-revolución orquestada y organizada por Washington, como siempre dice el escritor cubano Nelson Machín Viera en sus libros y videos. Por cierto, aquí debajo
les dejo el enlace de uno de sus tantos videos que explican dicho fenómeno. Y aquí nos toca regresar al Plan Kalergi, ya que el programa es el mismo, solo cambian los actores y el contexto, porque para nadie ya es un secreto que la entera península de la Florida y especialmente la ciudad de Miami fue fundada por los cubanos exiliados. Ahora bien, ¿cómo lograron los Estados Unidos, a través de su mejor instrumento de manipulación, injerencia y destrucción, llamado CIA, hacer realidad este éxodo masivo de cubanos hacia tierras pantanosas para posteriormente conformar un estado hoy conocido como el estado de la Florida? ¿Cuáles son las condiciones necesarias que deben existir para que las personas abandonen sus hogares, sus familias, sus posesiones, por muy pocas que éstas sean, sus tradiciones y costumbres, en fin, para que renuncien a su identidad y en muchos casos a su dignidad, porque de esto es que se trata? Pues una de las condiciones fundamentales es la pobreza total y absoluta, situación que lleva a la humillación del ser humano, como siempre ha sucedido y aún sucede en los países africanos, y no solo africanos, pero también, como ya les decía, en Cuba nunca fue diferente. Otra de las condiciones para que se cumpla tal fenómeno es que el ente manipulador tiene que optar por dos soluciones. 1. Empobrecer o contribuir al empobrecimiento del país donante de emigrantes o mano de obra barata, dejándolos sin más posibilidades que aquella de abandonar sus tierras para buscar mejores posibilidades de sustentación. Y 2. Haciendo todo lo antes expuesto en la solución 1, pero además infiltrándole o inyectándole una ideología pseudo-revolucionaria, como es el caso de Cuba, a través de un cambio social brusco, liderado por una figura carismática y aparentemente antisistema, un hombre robusto, alto, fuerte y determinado, con un extraordinario poder de convencimiento que en esta ocasión se llamó Fidel Castro. En ambos casos, como la historia nos ha demostrado fehacientemente, el resultado es el mismo. Gente pobre, con problemas económicos y existenciales, ya sea por motivos reales, económicos, sociales o ideológicos, como es el caso de Cuba, que emigran a otras tierras sustituyendo así la población residente y contribuyendo al enriquecimiento sustancial de la nación hospedante. O sea, Plan Kalergi en plena regla. El término hospedar viene siempre confuso, mal interpretado o inclusive manipulado, porque hablando biológicamente, y así aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, hospedante no es más que un ser vivo que tiene un parásito alojado en su cuerpo. O sea, un huésped. Y es que eso es lo que somos los inmigrantes, huéspedes que nos alojamos en los cuerpos de otras naciones y que para sobrevivir en la misma o contribuimos a su desarrollo con el duro trabajo fundiéndonos con sus culturas y costumbres, o nos damos a la delincuencia y a las malas acciones para de algún modo traer el pan a la mesa. Porque paradójicamente allí no hay un Fidel Castro o un gobierno comunista contra el cual protestar. Pero si no tienes 2 o 3 trabajos te mueres de hambre, porque ni para el alquiler te alcanza. O sea, que viven trabajando como mulos en nombre de la libertad hasta el fin de sus existencias, porque allí sí que no se vive del cuento. La emigración, el exilio, desplazamiento, éxodo o diásporas, llamémoslo como más nos guste o más nos convenga, existe desde tiempos inmemorables. Quiero decir, existe desde que existe el mismo ser humano. Solo que la emigración cubana o exilio cubano, sobre todo el de Miami, es el más polémico y controvertido de todos. Y esto no es una casualidad, porque Cuba, como un buen laboratorio globalista social, es exactamente eso. Eso es lo que han querido demostrar, y es justamente por esta razón que esto marca la diferencia entre todos los demás éxodos existentes, y es el componente político ideológico. Porque el exilio cubano en el 90-95% de los casos es ante todo una cuestión política e ideológica que conlleva una componente socioeconómica, en muchos casos secundaria, como lo son, por ejemplo, aquellos que emigran sin tener problemas económicos reales o palpables. El sistema social cubano, si es que existe uno, es atípico. Vaya, yo diría sui generis. No existe en ningún otro lugar del mundo, razón por la cual la mayor parte de la gente pasa trabajo para entenderlo y muchos ni tan siquiera llegan a comprenderlo
jamás. La demostración de que Cuba no es comunista ni socialista o no sé qué, porque ya ni se sabe qué cosa es en verdad el sistema cubano, pero que sí está sustentada por otra cosa o por alguien, radica en que, por ejemplo, en 1989 se cayó el entero campo socialista con la URSS y el famoso CAME, Consejo de Ayuda Mutua Económica, llevándose consigo todo lo que olía a comunismo y a socialismo en el mundo. Pero Cuba siguió ahí contra todo y contra todos, a base de lemas y eslogan, pero con 3 varas de hambre y de miseria, porque obviamente está sostenida por los mismísimos Estados Unidos de América, el Estado profundo y las élites globalistas desde el 1 de enero de 1959. Fueron ellos quienes crearon y sembraron dentro del pueblo cubano el mito de Fidel Castro y así nutrieron la revolución cubana. Otra de las pruebas incontestables para quienes aún creen que Cuba es una víctima de los Estados Unidos y de su brutal bloqueo son las excelentes relaciones que a partir del 2016 se entablaron oficialmente entre Raúl Castro y Barack Obama. Relaciones que favorecieron solo y exclusivamente la cúpula castrista cubana y la reelección de la serpiente Bombama para su segundo mandato, gracias sobre todo a la mano de obra barata del exilio cubano en la Florida y Cuba que se joda. Todo muy bien pensado y perfectamente calculado, porque ellos, los elitistas, no renunciarán jamás a su niña bonita, aunque sea bocona, pero que representa la llave del Golfo y del Caribe. Les puedo asegurar que sus planes con esta isla siempre fueron a largo plazo. Por eso también crearon, yo diría, construyeron la figura mística de Fidel Castro en contraposición a su amigo y mentor Fulgencio Batista, al Che Guevara, a Camilo Cienfuegos y a todo lo que oliera a comunismo y a socialismo, para poder dividir a los cubanos, y porque así nacen los mitos y las leyendas que sostienen los sistemas sociales antagonistas, como también sucedió en su momento con el nacimiento de la Unión Soviética y de sus mitos y leyendas. Lenin y Stalin son 2 ejemplos palpables. Y para terminar, les hago, mis queridos amigos, una pregunta más que lícita. Si la Revolución Cubana triunfó el 1 de enero de 1959 para aportar mejoras sociales y económicas al pueblo y desarrollar la nación, entonces ¿por qué razón 65 años después ese mismo pueblo está abandonando la isla por cientos de miles? Si el sistema socialista cubano, sostenido por el Partido Comunista, fundado por Julio Antonio Mella y Carlos Baliño en el 1925 y autenticado en 1965 por un oligarca latifundista y capitalista llamado Fidel Castro, ¿por qué desde 1980 hasta hoy han abandonado la isla más de 3 millones de cubanos? Los detractores lobotomizados dirán que es por culpa del bloqueo. Los exiliados en Miami, que obviamente también son lobotomizados, importados y manipulados por la CIA, consciente o inconscientemente, dirán que la culpa es de la dictadura castrista o del comunismo. Pero los inteligentes callarán, se informarán correctamente, reflexionarán y sacarán sus propias conclusiones y después actuarán. Porque esta lucha no se gana ni con la fuerza ni con el odio. Esta bronca que representa la verdadera libertad del cubano en todo el mundo y no solo en Cuba o en los Estados Unidos, solo se gana con la astucia. Esto es, como siempre, del lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Muchas gracias. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor.